Grabamos, bueno, estamos grabando y está ahí arriba y voy a compartir la pantalla. Y voy a compartirles, a ver, esto que está acá. Es un documento que estoy armando para el curso, para que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de BS y RS. Eso es lo que me parece más importante. Porque si no, muchas veces uno incluso puede no saber de qué estamos hablando. Yo creo que es obvio, pero bueno, esto lo van a tener disponible, pero a lo que voy es esto. Nosotros lo que tenemos que hacer al principio de la cursada es definir algunas cosas. Son todas las que figuran en este recuadro que está acá. Por ejemplo, tenemos que poder explicar qué es el significado de linealidad, por qué necesitamos contar con amplificadores lineales, qué significa amplificar, qué es un modelo circuital. Bueno, todas estas cosas que supongo que muchos las deben conocer, nosotros tenemos que poder explicarlas. Pero lo que me interesa contar ahora particularmente es que cuando ustedes en un circuito, que es por ejemplo este que empezamos a estudiar ahora, escribimos BS y RS, lo que estamos haciendo es representar, por ejemplo, un cachito que lo bajo esto, me cuesta mucho manejar de costado, la verdad, pero no sé qué pasó. Bueno, no sé. Lo que estamos hablando, estamos representando algún dispositivo de existencia real. En este caso, bueno, ven que aparece dibujado un micrófono y aparece dibujado un parlante. Entonces, les muestro algo que me parece a mí que va a ayudar. Es un embole hacer esto. Me estoy haciendo un lío, bueno, de la clase como siempre y ya está, y después de la edición. No se puede, no se puede. Después editamos. Bueno, vuelvo a arrancar. Yo puse como un ejemplo de BS y RS. Quiero contar lo que es esta modelización de estos excitadores que aparecen detrás de los amplificadores. Son ni más ni menos que la modelización de algún dispositivo que existe en el mundo real. Entonces, por ejemplo, en el caso, si miran esto, acá tienen un micrófono, o bien si tienen un parlante, bueno, un micrófono lo pueden representar con un generador de tensión en serie con una resistencia, que es la resistencia de salida que tiene todo dispositivo. Bueno, me pasé un poquito, pero bueno, miren, si miran, este es el modelo circuital, por ejemplo, con el que yo podría representar el micrófono que estaban viendo antes. En BS lo que representa es la tensión que entrega ese micrófono a circuito abierto. ¿Qué quiere decir a circuito abierto? Bueno, si quieren piénsenlo así, ustedes meten un osciloscopio a la salida de ese micrófono y la señal que ven es una señal de circuito abierto porque justamente, después eso lo van a hablar también con Noelia, en el canal de un osciloscopio tiene una impedancia de entrada muy alta, no hay circulación de corriente, porque justamente es muy alta la resistencia de entrada del osciloscopio, y es como si estuviera en circuito abierto. Y estar a circuito abierto significa que sobre la resistencia de salida del dispositivo no hay caída de tensión, y uno lo que mide es la señal que entrega ese micrófono, por ejemplo. También puede ser un transductor, puede ser lo que sea. ¿Por qué hablamos de tensión? ¿Qué es lo que es el micrófono? Bueno, lo saben, transforma una onda mecánica en una señal eléctrica. Y un transductor puede transformar, por ejemplo, un sensor, puede transformar, por ejemplo, una temperatura en una tensión, un caudal en una tensión, una velocidad en una tensión. Nosotros lo que hacemos justamente es procesar esas señales. Ese es nuestro trabajo. Y puse ese ejemplo para que vieran cuál es el significado de BS y RS. Y otra cosa que también puse como ejemplo es el de la carga, la RL, porque por ejemplo, siempre ponemos una resistencia y buscamos una resistencia. Bueno, eso puede ser la impedancia de un parlante. Y creo que acá está contado un ejemplito bastante, bueno, esta es la curva de impedancia es una dibujada, no es de ninguno en particular, está dibujada para dibujarla, digamos, ¿no? De un parlante en función de la frecuencia, aparece un pico en baja frecuencia, un pico de impedancia, y fíjense que uno lo puede esquematizar de esta manera, porque en un amplio rango de frecuencias, parlante se comporta como una resistencia, resistiva. Bueno, entonces,
También una resistencia de salida, una resistencia de salida en RL puede ser, por ejemplo, la entrada a otro circuito diferente, la impedancia de entrada a otro circuito diferente. Siempre los circuitos cualquier circuito tiene una impedancia de entrada, tiene una impedancia de salida, bueno. Entonces, cuando hablamos de RL de carga, no es una resistencia. Es una obviedad. Yo sé que es una obviedad, pero bueno, lo quiero aclarar. Esto que está acá, esto que tiene escrito, lo voy a seguir ampliando un poquito más. Y bueno, y entonces esto será un insumo de estudio para ustedes. Lo que sí puede ser interesante para ustedes en este apuntecito, en este documento que empecé a escribir, es esto que está escrito aquí al final, donde se está conectando el micrófono directamente al parlante, lo cual es una cosa sacada, es ridículo pensar eso, porque imagínense que la resistencia del micrófono fuera la de uno de computadora como el que uso yo, que ya no lo uso más porque tengo esta compu, que vale más o menos 2K. Y supónganse que esta RL es la RL de un parlante que vale 8 ohms. Y supónganse que lo que dice ahí, ¿no? Esta tensión es de 50 milivolts. Si esto vale 2K, 2000 ohms, y esto vale 8 ohms, y esto vale 50 milivolts, acá caen microvolts. Y pensar que unos pocos microvolts van a mover el cono de un parlante es como ciencia ficción. Entonces, ahí está la necesidad, por ejemplo, este es un caso donde aparece la necesidad de amplificar. Y nosotros, el dispositivo que conocemos para poder amplificar es el transistor. Y por esa razón empezamos con el estudio del transistor. Yo esto después lo voy a seguir contando más y voy a hablar de qué es linealidad y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un circuito lineal. Y bueno, es a modo de introducción. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, sigo. ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, profe. Una pregunta, profe. Sí, escucho. ¿Esto que está pasando acá después lo va a pasar? Esto que estoy contando ahora sí, lo estoy escribiendo para ustedes. Sí, sí. Bueno, listo, perfecto. Sí, a ver, les digo, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. No tengo el tiempo para poder completarlas, pero si no es esta semana, la próxima semana ya voy a empezar a generar más materiales. Y el video, créanme que estuve todo el sábado y el domingo, cuando a la noche me quedé hasta ¿cómo se llama? Terminando el proyecto, no salió como yo esperaba. Así que bueno, pero no importa, ya aprendí que por ese lado no me sirve. Bueno, era para contarles esto. Entonces, fíjense, ¿cuál es la necesidad de amplificar? Bueno, este es un ejemplo, un caso donde yo necesito amplificar. Lo que voy a hacer es acondicionar una señal para que pueda cumplir su función en el dispositivo de salida. Voy a preparar la señal que provee un micrófono, en particular esta es la señal inteligente, es la que representa estas ondas mecánicas, este aire que se desplaza, de este que está cantando, y lo que hago es amplificarla para que pueda mover el cono del parlante. Hay dos videos ahí propuestos para que los miren. Hay uno que explica cómo funciona el micrófono, que está bien. Cuenta, es un micrófono de estos electrodinámicos, está bien. Y hay otro que cuenta cómo funciona el parlante. Y lo interesante es que lo que falta de explicación en el micrófono se completa con lo del parlante. El del parlante está muy bien contado porque explica cómo depende el movimiento del cono de la frecuencia de la señal o de la voz de quien está, en este caso, en el caso del parlante, sí, la frecuencia de la señal que está llegando a los terminales, a la entrada del parlante, y de la amplitud de la señal. Está bien explicado. Así que tal vez para entretenerse un ratito vale la pena leerlo. Yo creo que está bueno. Bueno, esto es una de las cosas que les quería mostrar. Dejo de compartir y ahora sí hoy voy a dar un cachito de clase un poco más intensa. Voy a explicar unas cuantas cosas, así que estén bastante atentos. Después vamos a hacer una conclusión y después Noelia va a hacer una super conclusión. Voy a tratar de hacer todo esto lo más rápido posible, que se entienda. Y bueno, así que arranco con eso. Esperan un segundo, por favor, dejar de compartir la presentación. Seguimos. Voy a compartir este otro documento, que es el que habíamos empezado a leer. Y ahora sí voy a contar yo algunas cosas. No es este, discúlpeme, voy a compartir el que corresponde.
Lo voy a dejar de compartir este y vamos a poner el que va, que es, no leo, este. Compartimos. Bueno, el circuito que habíamos hablado del transistor bipolar, hablamos que había transistores, a ver, esperen un segundito para estar seguro de que me están viendo a mí. ¿Ustedes están viendo el pizarrón ahora? Estamos viendo el libro. Estamos viendo la pantalla compartida. Bueno, está bien, esperen, vamos a ir a otro lado. Ahora sí ven el pizarrón. Sí. Bueno, va. Bueno, estoy aprendiendo. Digo, nosotros habíamos hablado de que hay transistores PNP, esperen que vamos a usar otro color de marcador porque este fracasa. Que había PNP, que había NPN, que había FET de canal N, FET de canal P. Bueno, cuando digo FET, hablo de, es una familia, porque pueden ser MOS, pueden ser JFET. La cuestión es que dijimos, cualquiera de estos dispositivos los vamos a usar inteligentemente para que amplifiquen esas señales de las que acabo de hablar anteriormente. Entonces arrancamos por un dispositivo que fue un transistor NPN y lo polarizamos. En la clase pasada hablábamos de que la juntura base-emisor tenía que estar polarizada en directa, la juntura colector-base en inversa, y que cuando estaban así puestas las tensiones, entonces el transistor operaba en zona activa, y cuando estaba en zona activa es cuando funcionaba como amplificador. Se comportaba como un dispositivo lineal. No podía, con ciertas restricciones que contamos, que son estas de la expulsión de señal, que yo me voy a referir enseguida. No podía ir a zona de corte, no podía ir a zona de saturación. Nos movíamos entre esas dos límites. Nunca saturábamos, nunca cortábamos. Siempre zona activa. Entonces, bueno, habíamos dicho, bueno, para polarizar este transistor, podíamos hacer esto. Poníamos una resistencia para que limitara la corriente por base con una fuente. Y habíamos puesto además, de modo tal que esta tensión fuera positiva respecto a esta, y después dijimos que si elegíamos esta fuente convenientemente, esta que la voy a llamar BCC, la llamo BCC, ¿saben por qué? Porque es la que en definitiva va al colector del transistor, ¿no? Si tenía un valor adecuado, iba a ocurrir que esta tensión fuera positiva respecto a esta, y como esto es material N y esto es material P, significa que esta juntura, al ser material N positivo respecto al P, estaba en inversa. Está en directa, está en inversa, y estamos en zona activa. A esto lo habíamos llamado BBB, a esto lo habíamos llamado RB, todo esto tenía valores, esto era RC, y habíamos dicho que el valor del transistor, el transistor tiene sentido siempre y cuando uno amplifique una señal. Y esa era nuestra señal BS. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el diodo. Entonces propusimos hacer dos análisis. Uno era el análisis estático y otro era el análisis dinámico. Para hacer el análisis estático nosotros decíamos, bueno, BS lo reemplazamos por su resistencia interna, que es 0 ohm. Y para hacer el análisis dinámico decíamos, bueno, BDB lo reemplazamos por su resistencia interna, que vale 0 ohm, y BCC lo reemplazamos por su resistencia interna, que vale 0 ohm. Eso es lo que decía. Saben que todo esto tiene un significado, y en particular, les voy a decir, esto tiene en particular un significado muy interesante. Decir que BDB y BCC valen 0 ohm para la señal, o hacer esta consideración, decir que tienen resistencia de salida cero, es considerar que funcionan bárbaros, que están muy bien diseñadas, y eso se los voy a contar después. Pero si yo puedo decir esto, es porque están bien diseñadas. Cada vez que ustedes dicen que esta tensión tiene un valor de continua
se mantiene lo que están diciendo, que quien diseñó esto lo hizo muy bien, y van a ver que es así. Bueno, entonces hago rápidamente esto, ya lo habíamos hecho, dijimos, bueno, si hacemos esto, lo reemplazamos por un cablecito, lo único que tenían que hacer para esta clase era leer todo lo que habíamos hecho y hacer estas cuentitas que voy a contar ahora muy rápido. ¿Mm? Ponemos acá el cablecito, fíjense, si pongo un cablecito y no hay señal, entonces acá ¿qué corriente tengo? Tengo una corriente I mayúscula, esto ya lo habíamos hecho, lo cuento rápido. Lo habíamos hecho, ¿no? Sí. Sí, lo llegamos a hacer. Bárbaro. Acá tengo una corriente I mayúscula, C mayúscula. Acá tengo una corriente I mayúscula, E mayúscula. Acá tengo una tensión que es la tensión colector-emisor. Y dijimos, bueno, vamos a analizar este circuito para encontrar la expresión de cálculo de la corriente IC. Entonces yo acá les recuerdo algo más. Esto, bueno, los guardamos en el corazón, así lo borro porque no tengo mucho lugar para trabajar. Entonces necesito sacármelo de encima ahora para ganar un poquito de espacio. Lo borro. En ese momento nosotros habíamos dicho, sí anoto por acá que hicimos BS 0 ohm. Y acuérdense que este es el análisis estático, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, para obtener la expresión de cálculo de la corriente de colector, lo que tenemos que hacer es resolver la malla de entrada. ¿Por qué dijimos eso? Porque en la malla de entrada, esta malla que está acá, está la tensión B mayúscula, B mayúscula, E mayúscula, tensión base emisor. ¿Y por qué nos interesaba la malla donde estaba esta tensión? Porque nosotros sabemos, y lo sabemos bien ya, que la tensión base emisor es la que determina el valor de la corriente colector. Y trabajamos en esta zona, por acá, que si hacíamos un zoom, ¿se acuerdan, no? Se parecía a un segmento lineal, y decíamos que esto más o menos podíamos asumir que estaba en 700 milivolts. Y yo dije algo más, que esta variación, fíjense, cuando voy hacia arriba ven que la tensión base emisor crece, y cuando voy hacia abajo ven que la tensión base emisor decrece. Entonces digo, cuando voy hacia arriba, no podía moverme mucho más allá de 720 milivolts, el valor de la tensión térmica. Los libros dicen que para no ver que esto se curva, esta variación no tiene que superar los 25 milivolts. Esta tampoco. La tensión térmica, la BT de 25 milivolts. Dijimos que eso no era cierto, que era menos todavía. Bueno, después vamos a ver. Bueno, después veremos qué pasa respecto a esto que estoy diciendo, pero digo, yo les había dicho que miren, es menos, 10, 12 milivolts. Bueno, supongamos que fuera 25, se moverán 25 para acá y 25 para acá. Siempre estamos en torno a este valor que está ahí. Bueno, también les había dicho que podría ser que este valor que yo digo son 700 milivolts, en realidad no sea 700, sea 680, pero que en definitiva hacer 3,7 menos 680, porque esta tensión se acuerdan de 3,7, ¿no? 3,7 menos 680, 3,7 menos 0,7 daba exactamente igual. Bueno, planteamos la malla de entrada y decíamos, recorríamos, ¿por qué hincho con esto? Porque al principio tiene que trabajar así. Entonces decían, bueno, la suma de algebraica de las flechitas, con signos, las flechitas con signos, tiene que dar 0. BBB apunta para arriba, por eso le pongo un signo positivo, coincide con el sentido de circulación, y B es entrante en base, con lo cual esta caída de tensión se opone al sentido de circulación, menos, y B por RB. Esto lo teníamos todo, RB, después dijimos menos la tensión base emisor, y todo esto vale 0 volt. Y bueno, en definitiva dijeron, bueno, y como nosotros sabemos que esta corriente IB multiplicada por el HFE de este transistor me da el valor de la corriente de colector, entonces esto lo podían reemplazar por IC sobre HFE. Y acá, ¿va bien hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, Sí. ahora voy a agregar una cosita más. Bueno, ustedes hagan el mejor esfuerzo para entender esto porque el espacio es exiguo. Esta relación donde yo digo que la corriente de colector es función del HFE, está bien, eso está bien, digo, pero esta relación es así. El valor de HFE, perdón, depende de un... Si escribo acá abajo no ven nada. Es más, no están viendo, o sí ven.
Si bajo un poquito ahí, ven, ¿no? Sí, ahí se ve. Bueno, tenemos Justo que ahí, arreglarlo sí, como sí. podemos. Entonces digo, este HFE es función de la corriente del colector, de esta corriente. Es decir, de acuerdo al valor que tenga esta corriente, será el valor que tiene el HFE. Y hago un dibujito. ¿Mm? Más acá lo voy a hacer, porque si no, no tenemos lugar. Esto está, es más, saco estos 700 milivolts, que ya lo sabemos, lo dijimos muchas veces. ¿Mm? Si quieren lo pongo tirado para acá. 700 milivolts. Bueno, ni se de... Como no se le, voy a poner 0,7 volts, que es más corto. Entonces digo, si yo grafico el HFE, H minúscula, F mayúscula, F, E mayúscula, en función de la corriente de colector, siempre depende de la continua, mayúscula, mayúscula, me encuentro con que hace algo como lo que voy a dibujar ahora. Hay un valor central que se mantiene constante, un determinado valor de corriente se cae y un determinado valor de corriente se cae. Esto es lo que hace siempre el HFE. Nosotros tenemos que trabajarlo en esta zona, ¿no? En la zona que yo a veces le digo que es la zona donde el HFE se mantiene plano, le digo zona plana del HFE. Así que no sé si dirán otros así, bueno, yo lo digo así, si cuando lo mencione ustedes saben de qué hablo. Entonces estamos trabajando en esta zona. Por lo pronto vamos a suponer nosotros que para este primer análisis vamos a suponer que cualquiera sea el valor de la corriente IC, el HFE va a valer siempre lo mismo. Y habíamos propuesto un valor que era 100, ¿se acuerdan? Bueno, eso tenganlo en cuenta, total lo tienen anotado, están las hojas que les pasé. Se los pasé, ¿no? El documento todavía no. El documento de este capítulo 1 de este Virgili, ¿se los pasé o no? Pues si no se los pasé... El libro lo tenemos. ¿Eh? El capítulo del libro lo tenemos. Bárbaro, está bien. Entonces lo pueden seguir también de ahí, llegado el caso. Ustedes pueden tomar notas sobre los costaditos del libro, digamos. Bueno, entonces sigo avanzando. Entonces, trabajando. Bueno, acuérdense que hay un HFE que es H minúscula, F mayúscula, E mayúscula. Les digo por qué hago hincapié en esto, porque este HFE dice que es el HFE estático. ¿Por qué? Porque su valor depende del valor de continua de la corriente IC. Si le dice vale 1 mA, bueno, yo leo el valor del HFE para 1 mA. Si vale 2 mA, para 2 mA. Podría seguir así con muchas corrientes. Hay otro HFE cuyo valor depende de las variaciones de la corriente IC, del valor dinámico de la señal, de las variaciones. A ese se lo llama HFE dinámico. También entonces hay dos. Un HFE para la continua y un HFE dinámico. El HFE estático y el HFE dinámico son dos valores muy próximos, para que se dé una idea. Por ejemplo, si el HFE estático vale 280, invento un número, el HFE dinámico puede valer 310. Entonces, a veces ponerse a mirar si es estático, si es dinámico, si es estático, si es dinámico, en el caso de mío de docentes, para ver si ustedes están prestando atención a lo que están haciendo. Y van a ver que muchas veces, si ustedes están haciendo un trabajo y usan el HFE estático y correspondía usar el dinámico o al revés, yo se los voy a corregir. Decir, mire, se equivocó de HFE. Pero en la práctica son el mismo valor. Y además les digo cuál es el otro problema crítico. Que ven que yo, por ejemplo, les había dicho a ustedes que íbamos a usar un transistor ideal que tiene un HFE que valía 100. Y este es el transistor Alejandro XX. Bueno, miren algo. Este es el valor típico del transistor. Los valores... ¿Otra vez lo estamos yendo? Bueno, los valores, los HFE también tienen un valor mínimo y un valor máximo. Y a lo mejor si esto es 100, el valor máximo puede ser 300 y el valor mínimo puede ser 50. Entonces digo, ponerse a mirar si me dio 224 es inútil, es un esfuerzo inútil. Así que esto acuérdenselo, empiecen a tomar nota de todas estas cosas que cuento porque ya nos vamos a meter en problemas más grosos. Bueno, la cuestión es que trabajamos con esta formulita y llegamos a la expresión de cálculo, que la voy a escribir acá mismo. Entonces escribo acá mismo. Esperen.
porque voy a borrar todo esto que acabo de... No, esto vamos a dejarlo un cachito más, que viva un cachito más y en nuestra memoria y después lo borro. Y esto dijimos que valía 50. Ya los profesores están hablando de que se van a comprar pizarrones, ¿eh? Y yo estoy pensando en comprar uno más grande. Por Mercado Libre. Por favor, sí. Y bueno, estoy haciendo una colecta. Voy a abrir un CBU, después se los paso. Y se llaman aportes para mi clase. No, sí, voy a tratar de comprarlo, porque este es de mi hija, además, me tiene cansado con que me dice que se lo rompemos. Bueno, entonces pongo la cuentita. La IC va a valer, bueno, si hacemos la expresión, I mayúscula, C mayúscula, ¿no? Vale. Tensión BBB menos tensión base emisor dividido RB sobre HF. Ya habíamos llegado a esta fórmula. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? Ahora no tenemos el problema ese, pero después lo discutiremos cuando llegue el momento, ¿no? Yo les digo que el valor de HFE depende del valor de IC. Y yo necesito el HFE para calcular IC. Es como el huevo y la gallina. Pero van a ver que no es tan trágico. Pero digo, ¿vieron? Parece como fuera el problema del huevo y la gallina. Eso, ¿no? Y a partir de eso hallamos el valor de IC. ¿Puede ser? Reemplazaron valores. Acuérdense que siempre deben reemplazar valores cuando vayan a resolver un problema. Y de ahora hasta que, por un tiempo muy largo, plantean la malla, plantean la sumatoria de la sumatoria algebraica de tensiones, tienen un signo, plantean esa ecuación, igual a 0 volt, sacan, despejan, hacen una expresión de cálculo de lo que quieran calcular, reemplazan valores y recién ponen el número, porque yo necesito corregir y saber si se equivocaron, porque transpusieron la cifra, porque se desatendieron, pusieron 2,7, era 3,7, o si hay un error conceptual. Entonces esto va a ser 3,7 volt, esto va a ser 0,7 volt. Fíjense que si, en realidad, supónganse que el transistor que compramos nosotros no es 0,7, es 0,6. ¿Cambia a ser 3,7 menos 0,7 o ser 3,7 menos 0,6? Lo digo yo, no cambia para nada. RB vale 100 kilómetros y el HF vale 100. Entonces, a ver, es fácil, esto da 1, da un K, y 3,7 menos 0,7 da 3 volt, esto da un K, así que 3 volt dividido un K, y esto está, la unidad es miliamper, 3 miliamperes, y C vale 3 miliamperes. ¿Está bien lo que digo? Lo voy a anotar por acá. Permítanme que borro la ecuación, borro la curva del transistor. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Esto se entiende, sí. ¿Hay una pregunta? Pregunten, ¿eh? A ver, yo no lo calculé IB, pero ¿cuánto vale IB? IB, eso le iba a preguntar, profe. IB, si calculamos IB, me dio 30 microamperes y después lo reemplacé en la fórmula que dice IC es igual HF por IB y me dio 3 miliamperes. Sería lo mismo, ¿no? Sí, es Sí, lo es lo mismo. mismo, pero Sí, te voy a da 30 explicar algo. micro. Esta forma, ¿ves esta manera de expresarlo? Está bien lo que dice el compañero de ustedes. Él lo que dice fue eso. Hizo esto. Él halló primero el valor de IB, que miren acá. Si algo de lo que explico no se entiende, por más que yo diga que después voy a abrir preguntas, ustedes me interrumpen. Digo, fíjense, saquen el HFE, ¿no? Sáquenlo. Si hacen BBB menos la tensión base emisor dividido RB, lo que están obteniendo es el valor de esta corriente IB. Eso está bárbaro. Y el compañero de usted dice, bueno, yo calculé IB me dio 30 microamperes. Y después lo multiplico por HFE. Y está bien, porque si el HFE está dividiendo, pasa multiplicando acá arriba. Y dice 30 microamperes por 100 da 3000 micro y esos son 3 miliamperes. Está muy bien lo que hizo. Lo que pasa es que esta formulita que acabo de escribir me sirve a mí para después contar otro tema. Para contar algo que va a venir enseguida. ¿Se entiende lo que digo? Por un problemita que van a descubrir hoy que tiene este circuito que acabamos de fabricar. Y bueno, como estamos en el punto de operación del transistor, al punto de operación del transistor se lo llama Q. Así que está la ICQ y la IBQ. Y la otra cosa que les había pedido a ustedes que calculen, no sabían por qué lo calculaban, nadie me pregunta por qué y yo no lo explico, si no me preguntan, era el valor de la BCQ, el valor de BCE. Este también les pedí que lo calcularan. Bueno, ahora nos vamos a referir a este valor. Yo necesito ahora sí borrar esto, porque necesito espacio. Y bueno, acuérdense que ya esto es una cuestión práctica, lo que estoy poniendo acá del HFE.
Acuérdense lo que les dije, que hay un HF estático y un HF dinámico que son muy cercanos. Normalmente el HF dinámico vale un poquito más que el estático. Muchas veces el fabricante no da los dos HF, da uno solo, así que, y acuérdense que tiene una enorme dispersión, con lo cual ponerse a discutir si esto vale 100 o vale 95, poco importancia tiene. Bueno, así que voy a borrar esto. A ver si hay algo más para contar. Bueno, no. Sí les digo una cosa, sea un comentario, miren, que esto lo van a ver enseguida. Ven que acá tienen alta corriente, ven, si yo me vengo para acá, la corriente viene aumentando. Y ven que el HFE se cae, acá se cae el HFE, se cae. ¿Por qué se cae el HFE con corriente muy alta? ¿Qué pasó? Digo, si el HFE se cae, ¿qué significa? ¿Qué está pasando con el transistor? Que no amplifica. ¿Eh? O sea, que amplifica menos, ¿no sería? Pero qué está, a ver, digo, para mantener la corriente de colector necesito una corriente de base más alta. O sea, lo termino por saturar. Se está ¿Sí? saturando, claro. Exactamente. Zona de saturación. Exacto. Muy bien. Bueno, voy a borrar esto. Y vamos a la BCE. Y después vamos al análisis dinámico. Y después vamos a un PowerPoint. Y después vamos a hacer un análisis que es importante. Y después la profesora Maki les va a contar una simulación y de paso les va a enseñar a usar el simulador. Así que presten mucha atención. Bueno, estos valores ustedes los tienen. Yo, si me disculpan, los voy a ir borrando. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Y vamos a cerrar esto acá, sí. Estamos perdiendo esto. Y vamos a poner acá la tierra. Y bueno, ahora voy a hacer al revés. Acuérdense que acá estaba el generador. Donde estaba el rojito, estaba el generador. Dejo el generador. Permítame borrar esto. BS. Y lo que voy a hacer es quitar la excitación, reemplazar a BSC y a B por los dos cablecitos. ¿Ven? Cablecito acá. Y a esto también, lo reemplazo por un cablecito. Cablecito acá. Entonces, a ver, ya no tengo más I mayúscula, B mayúscula. Tendré I minúscula, B minúscula. Ya no tengo más B mayúscula, B mayúscula, E mayúscula. Tendré B minúscula, B minúscula, E minúscula. Ya no tendré más IC. Tendré I minúscula, C minúscula, y ya no tendré más IE, tendré I minúscula, E minúscula, y ya no tendré más P mayúscula, C mayúscula, E mayúscula, será una B minúscula, C minúscula, E minúscula. ¿Está bien? Ah, pero me fui al análisis dinámico y no calculé la BCQ. ¿Ustedes hallaron la BCQ? Sí, 6 volts puede ser. 6 volts. ¿No? ¿Cuánto da? 6 volts. 6 volts. Bueno, a ver, me dicen que la BCQ vale 6 volts. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguno que no lo haya hecho y no sepa cómo se llega a ese valor? Todos saben cómo llegaron. Lo que hicieron fue plantear la malla de salida de continua, donde estaba la BCE y la IC, despejaron de ahí, igualaron a 0, ¿no? Hicieron todo lo que había que hacer, despejaron BCE y encontraron que ese es el valor. Y en donde